Bueno, Irra, ¿qué tal? Muy bien. Aquí volvemos a estar una vez más después de unos cuantos días del último podcast, que fue bien acogido por la gente, la verdad le ha Sí, gustado mucho. Digamos que ha hecho explotar un poquito el canal desde que subimos el primer podcast de la temporada junto a Israel también, nuevo colaborador, ya lo anunciamos. Y parece que a Alcácer le interesa, ¿verdad? se interesa mucho, es normal. Hay muchas preguntas que quedaron, se ha recuperado ahora mucho Sí. tiempo después. Estuvo por ahí, nunca se fue realmente, Ujú. pero ahora parece ser de que ha vuelto a haber ese otro boom. Sí, sí, totalmente. Yo que voy siguiendo, aparte que voy mirando siempre los datos diarios de nuestro propio podcast, pues voy mirando un poquito la información y sobre lo que va saliendo del caso y es que no es un no parar, ¿eh? Cada día, pam, pam, pam. Lo tiene todo, ya lo dijimos la otra vez, es un caso que lo tiene absolutamente todo. Ujú, Es cierto que es lo que yo comentaba, después de que la versión oficial no acabara de materializarse, parece como que hubo una bajada. ujú. Pero ahora ha vuelto a subir, la verdad es que es un tema de interés. Sí, sí, totalmente. Bueno, como dijimos la otra vez, vamos a intentar dar Vamos a ello. algo diferente a lo que dan los demás. Vamos a hablar, esta vez, en vez de a grandes rasgos, vamos a hacerlo parcialmente, ¿no? Vamos a ir capítulo a capítulo y esta vez pues vamos a tocar lo que es justo antes del caso, las desapariciones que hubieron ese mismo año, ¿verdad? Que Sí, no fueron pocas precisamente no hay muchas. y además todas con relación a que están en el mismo área de lo que es la Más o provincia de menos sí. Valencia, más o menos Más o menos aproximadamente. sí. Hay Hay alguna algunas que a lo que... mejor se va un poquito más, pero hay un número que está ahí cerca de lo que es alrededor de Valencia, Alcácer y demás, que bueno, ahora veréis cómo lo vamos desgranando y os vais a llevar a lo mejor alguna sorpresita. Bueno, Irra, antes de empezar con el podcast, vamos a publicitarnos un poquito, ¿verdad? Porque bueno, tú tienes tus Uf, redes sociales, eres un gran escritor. bueno, se intenta. Se intenta, ¿no? Pero no, a ver, Grande sí, no, sí, pero se sí. intenta. Y bueno, ahora has decidido abrirte un blog donde estás publicando, has publicado todos los libros que tienes hasta la fecha, ¿verdad? Sí, me ha abierto en Blogspot muy, muy humilde todo, lo que yo Ujú. quería. Y ahí está un poquito pues, mi biografía y todos mis libros para descargarlos gratis en un cuidadoso PDF. Exacto, sí, sí, que lo tenéis Si a otra alguien le cosa, que no tenéis que interesa, pagar nada, que la gente pues simplemente puede ir ahí. Lo dejaré abajo en la caja de comentarios de todas las plataformas para que simplemente pinchéis y os lleva el link. Ahí tenéis sus libros y si tenéis algún interés en ir, pues podéis ir, descargarlos mucho y de lo que hablamos aquí está allí. está ahí exactamente. Eso también es interesante, la verdad. Luego, además, sabrás que también te dejaré sus redes sociales y, oye, pues si os gusta algún libro, pues podéis escribirlo, oye, me ha parecido tu libro espectacular, me ha gustado mucho y, bueno, pues eso siempre se agradece, ¿no? También. No, hombre, y aunque no sea espectacular, con que le haya gustado, ya me conformo. Bueno, ahora vamos a recordar lo que son las redes sociales del canal. Bueno, tenéis como siempre en X, en Instagram y en TikTok como redes sociales. Y luego, pues para vernos y escucharnos en YouTube. Y luego, pues para escucharnos simplemente, también tenéis como siempre también Apple Podcast, Evox y Spotify. Dicho esto, ¿tienes algo que añadir? Yo te agradezco que estés aquí una vez más. Yo también estoy feliz. Y lo dicho, ¿tienes alguna cosita más que quieras A ver, bueno, comentar? constar que, perdón, constar que el primer capítulo va desde lo que sería todas esas desapariciones supuestamente vinculadas al caso Alcácer, a lo mejor no, pero más o menos hemos escogido las que más podían tener alguna cosita en común, hasta lo que sería el hallazgo. Hasta ahí vamos a tratar el primer capítulo. Vamos a diseccionar el caso, evidentemente con muchísimo, muchísimo respeto, Eso siempre. ya lo he puesto en algún comentario, el que no entienda esto, hay 100.000 canales donde puede buscar otro tipo de contenido en relación al caso Alcácer, y sobre todo, bueno, parándonos en esas cuestiones, en esos agujeros negros donde no se han detenido muchos otros. Ya verán ustedes que hay, muchas cosas que han quedado embarradísimas, muchísima desinformación, muchísimo contrainforme que ha ido saliendo. También. Y hay similitudes que hoy vamos a exponer aquí que realmente son, no sé si entre sorprendentes y terroríficas. Un poquito de las dos, yo creo. Y lo vamos a hacer cronológicamente para que nadie se pierda. No vamos a estar mezclando casos. Hemos quitado o pillado algunos casos
como puede ser, yo no sé porque algunos lo diréis en los comentarios, algunas personas, por ejemplo, el caso Soledad Donoso, ¿vale? Porque no lo veíamos del todo claro y dicho con todo el respeto para la víctima y sus familiares, porque tampoco lo veíamos claro. Cuando digo unión, cuando digo similitud, cuando hablo de coincidencias, no estoy diciendo, sí, son ellos. No, simplemente uno tiene el derecho de hacerse preguntas, siempre con respeto, y exponerlas también de la misma manera, con muchísimo respeto y delicadeza. Y ya está por el momento. Por el momento, exacto. Yo antes de lanzarnos ya directamente con el podcast, sí que quiero añadir que lo vamos a tocar desde un punto de investigación. Si alguien viene buscando el morbo, viene buscando datos sensibles, daremos lo que podamos, diremos lo que se puede decir y lo que no, obviamente, si ya lo dijimos en el anterior podcast, ahí está internet, podéis buscar nombres y otras cosas que bueno, las dejaremos caer aquí por razones obvias, para ir con mucho cuidado no podemos decirlas y ya está. También quiero recordar que lo dije en el anterior podcast y es que se agradecerá mucho que la gente interactúe, sobre todo por los comentarios, porque, bueno, si habéis visto el anterior ya, nosotros siempre estamos ahí pendientes de los comentarios, todos los que creemos oportunos los contestamos, siempre desde el respeto, siempre pedimos respeto, por favor, porque hay gente que, bueno, a veces lanza unos comentarios que ni fu ni fa y es lo que hemos dicho, vamos a ser tajantes, no lo vamos a contestar. No lo vamos a contestar. Es que, a ver, uno puede hacer comentarios, nada más faltaría libertad de expresión. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que cosas que aporten. Y desde el respeto. Desde el respeto y cosas que aporten. Yo, por ejemplo, nosotros hablaremos de zonas geográficas en concreto. Evidentemente hay personas que van a escuchar el podcast, que han estado allí, que saben más el terreno, ¿vale? Como cuando alguien, pues, habla de nuestras zonas. Nosotros conocemos más el terreno, es algo lógico. No os cortéis en vuestros comentarios. Oye, pues esto que estás diciendo a lo mejor no, porque yo he estado allí, soy de la zona. Perfecto. Y, oye, genial, maravilloso. Ahora, con todo el respeto, tonterías no. Porque lo único que muy poca gente, por eso, muy poquita. Muy poquita, sí, hemos tenido suerte. La gran mayoría de los comentarios han sido muy positivos y que aportaban. Exacto, pero lo único que provocáis con esto es seguir embarrando todavía más lo que ya está embarradísimo. Entonces, no pasa nada, oye, vamos a aportar, vamos a añadir cosas, pero no estás buscando el error, el fallo, porque si tenemos que hablar así y hacia eso, yo os puedo destruir todas vuestras obras que más os gustan, ¿vale? De una manera, evidentemente, que por mi parte sería una vergüenza, porque es ir a buscar el error. No hay para Los hay, nada es perfecto, pero sobre todo aportad, es muy importante que aportéis. Me parece perfecto y la verdad que tienes mucha razón. Entonces, ya una vez dicho esto, ya sí que nos vamos a poner con el caso, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Y una vez más, bienvenidos a Noctámbulos Despiertos. Arrancamos. Bueno, Irra, pues vamos a irnos a lo que fue el primer secuestro que creemos que se puede relacionar un poco con este tema. Este no es del año 92, es el único, diría, ¿no?, que si no me equivoco no es del año 92. Este nos tenemos que remontar al año 89. En la ciudad de Macastre, ¿verdad? Vale, en el pueblo de Macastre. A ver, claro, yo sé que todos estabais esperando que salía Macastre y evidentemente tiene que salir Macastre. ¿De acuerdo? Es una historia conmovedora porque es la historia de tres niños, ¿no? De Francisco Valeriano, de 14 años. Si quieres, si te parece bien, hago un poquito de introducción. Como tú quieras, sí, perfecto. Bueno, lo tengo aquí un poquito apuntado. El 14 de enero del año 89, en la ciudad de Macastre, pues desaparecen 3 jóvenes cuando partían en autobús hasta la localidad de Catadau. Francisco Valeriano Flores, de 14 años, su novia Rosario Isabel, de 15, y su amiga también, la amiga de la chica, Pilar Ruiz Barriga, también de 15 años. Aquí ya podemos entrar en la información que, bueno, tenemos un poquito aquí, pero que tú también puedes ir puntualizando. Tan solo 5 días después, el 19 de enero, aparece el primero de los 3 cuerpos, el cual fue el de la primera chica, ¿verdad? Rosario. Y bueno, aquí ya podemos empezar con el tema de lo que son los datos, que tú ya bien conoces un poquito más. Sí, a ver, bueno, hay que decir que debido a la desinformación, como siempre, o a la de escribir cosas que no, digamos, no están muy bien investigadas ni hiladas, claro, hay gente que cuando nos escucha va a decir, bueno, iban a pasar las Navidades, lo que hablábamos. Sí, que habían dicho. ¿Vale? Claro, ir a pasar las Navidades es salir antes
No, del esto 14 fue de enero. totalmente pasado. Claro, esto fue el 14 de enero, entonces no iban a pasar las Navidades. Si hacemos caso a esa fecha, que claro, como todo está embarrado, como tampoco tenemos la documentación necesaria y como también ha habido una desinformación bestial, tenemos que ir caminando sobre lodo. Entonces, no iban a pasar las Navidades porque, como todos saben, 14 de enero es después de Año Nuevo, incluso después de Reyes. Era un grupo de tres chicos, Francisco Valeriano de 14 años, Rosario Gallete de 15 y Pilar Ruiz Barriga también de 15 años, los cuales, bueno, Rosario era novia de Francisco Valeriano, habían hecho grupo, salían, hacían escapadas y sobre todo frecuentaban esa caseta, que era una casa como abandonada, en Catadau. Entonces, el día 14, Francisco Valeriano pide un permiso, bueno, yo creo que se ingenió del reformatorio para conseguir salir del reformatorio San Vicente de Godella, y de ahí, pues como era habitual, los tres vienen de familias desestructuradas, muy importante decir eso, y bueno, pues inocentemente pues iban a pie, iban aquí, iban allá, pero iban, como digo, frecuentaban mucho esa caseta de Catadau. Sí que es verdad que quizás podemos decir que no iban por las zonas más seguras al ser de una familia desestructurada. Además, esa zona, estoy intentando acordarme el nombre, tenía un nombre, no sé, las Amelias, creo que se llamaba esa zona, como la llamaban, era una zona donde, bueno, donde iban yonkis, con perdón la expresión, iban gente pues, de trapicheo, de mala reputación, y claro, tres criaturas menores de edad estaban expuestos también por su condición, de donde venían, expuestos a ese mundo. Y bueno, pues fueron a esa caseta como iban habitualmente, pasaron, como digo, bueno, esa escapada, los tres juntos, y de repente pues ocurre eso, ¿no? No se sabe nada, y el 19 de enero, ¿vale?, de 1989, un agricultor encuentra el primer cuerpo en Macastre, en el pueblo de Macastre, a 22 kilómetros aproximadamente de Catadau. Claro, la gran pregunta es, ¿por qué fueron a Macastre? ¿Qué les llevó a ir allí? ¿Qué hacían allí? Son 4 días. Estas personas, estos chicos, irían o a pie o en autostop. O sea, tampoco es algo inmediato. No, dan el dato también de aquí del tema de que a lo mejor cogieron el autobús, que era la idea principal, pero claro, pero ahí perdemos un poco lo que si al final fue así o no fue así. Es muy simple saber si fue así o no así en el sentido del dinero. Claro. Pero eso lo tienen que decir los padres de Rosario. Bueno, la madre de Rosario estaba ingresada, hospital, ¿no? o de Pilar, por si les han robado o no, o si les han dado dinero de alguna manera o no. ¿Vale? Porque son gente que viene de un reformatorio y yo no sé si tendrían dinero, pero si tenían muy poquito. No creo que lo gastaran en autobús. Estoy convencido de que preferían ir a pie. Pero un agricultor, supuestamente la persona dueña de esa caseta de labranza en Macastre, se la encuentra forzada a la puerta, hay que decirlo, y cuando abre la puerta pues se encuentra el cadáver, con todo el respeto, de Rosario Gallet, que se encuentra boca arriba con el pantalón desabrochado y la cremallera parcialmente bajada. Dato importante. El cadáver aparentemente no tiene signos de ningún tipo de violencia ni tampoco de pinchazos, importante eso. Sí, porque para más adelante. ¿Vale? O sea, eso hay que decirlo. ¿Continúo? Sí, no, si quieres puntualizamos aquí un par de cosas. No sé si quieres tocar el tema de las autopsias una vez hablamos de los cadáveres, o lo vamos a hablar. Hay un dato, sí, lo hacemos por partes. Por partes, ¿no? A ver, lo que voy a decir a continuación son cosas que evidentemente yo necesitaría un informe forense para saberlo. Son cosas que se han dicho, son cosas que están sacadas supuestamente de informes forenses, pero como ya sabéis, son casos que están muy embarrados. No sé de qué manera lo puedo expresar. En la balanza de la investigación se habló también de que las autopsias se hicieron en un lugar muy rudimentario. Son informaciones que no tenemos. Os voy a dar un palito, también por culpa de estar buscando a Alcácer o desmentir a Alcácer, y tampoco nadie se ha metido en la zona a mirar esto. A muchos de los que podíais hacerlo, bien por recursos o bien por estar cerca de la zona, os vais directamente a la Romana, que como digo, está muy bien, pero nos dejamos de cosas que a lo mejor no tienen nada que ver, pero que es importante. Oye, además que de esto fue 3 años antes, o sea, que tuvo su tiempo de buena investigación.
Pues no es como, por ejemplo, los siguientes casos de los que vamos a hablar, que pasan en el mismo año que lo de las chicas de Alcácer, y la gran mayoría de ellos fueron eclipsados por las chicas de Alcácer, pero este no es el caso. No. También tengo que decir que yo creo que no se quiso investigar mucho por lo que decimos, porque era de una familia, ¿no?, que venía de abajo, y a veces la policía, yo creo, no lo sé, en ese momento, yo hablo desde mi creencia, nunca de... A ver, hay que contar también, hay que lanzar un lanza a favor de la Guardia Civil. La Guardia Civil no es la Guardia Civil de ahora. No, exacto, también eso además. La Guardia Civil de ahora lo estamos viendo con la UCO, es una pasada. La propia UCO con Alcácer, ¿vale? Del teniente coronel Carrascosa, no tiene nada que ver con la UCO actual. La UCO estaba comenzando con Alcácer, dando los primeros pasos, y ahora es una unidad que gracias a la UCO, lo queramos ver o no, estamos viendo toda la porquería de los políticos. Sí, esa es la realidad. Entonces, la Guardia Civil de su tiempo era la típica Guardia Civil, que además la mitad venía desde el franquismo, con recursos, pues, de los justos, la típica patrulla que se pateaba a pie en los pueblos, que no era estúpida. La investigación criminológica no era la misma que hay ahora. Que no era estúpida, pero que tampoco le podemos pedir que sea Grissom, ¿me entiendes? Exacto. O sea, eso también hay que contarlo. Aún así, hacía su labor, lo mejor que podía. Claro, ten en cuenta que la Guardia Civil se encuentra en un panorama de familias desestructuradas. Exacto, eso es lo que venía a contar. La de Pilar reclamó, la de Rosario sí, la de Valeriano no. Entonces, claro. Yo estoy seguro que no va a reclamar lo mismo una familia de bien, con sus ciertos recursos, con sus buenos trabajos, con su buena familia, a lo mejor lo que estamos diciendo, que venían de familias desestructuradas, que bueno, obviamente claro que les va a importar sus hijos, pero no van a estar tan encima como a lo mejor otro tipo de familia. Si uno ahora mismo, a día de hoy, se pone a curiosear para ver cuáles son los procedimientos en caso de desaparición, lo único que se ha hecho bien es reducir el tiempo a la hora de la búsqueda. Todo lo demás es el mismo procedimiento. Da miedo. Y no es por culpa de la policía, sino es que, os guste o no, estamos votando a personas que esto pues no lo ven como una necesidad. El hecho de que las personas desaparezcan, ¿lo queráis ver o no? Cualquier partido político, por lo menos los dos que han estado gobernando, ¿vale? No lo ven como una prioridad y dejan sin recursos a la propia policía. Eso hay que decirlo. Volviendo al caso, es el 8 de abril de 1989, 77 días, poco aquí ponemos la conspiración, 75 Alcácer, 77 días, es cuando encuentran el cuerpo de Francisco Valeriano Flores, a 400 metros de la caseta de labranza de Macastre, en una posición muy extraña, ¿vale? Me he ido un poco, claro, queríamos comentar lo de las autopsias. Si queréis retrocedo un momentito y os explico brevemente, porque tampoco hay mucho, y volvemos a Francisco Valeriano. Hay un dato curioso, como os decía, no se puede contrastar, y es el tema de las libieces cadavéricas, ¿vale? Supuestamente en el examen de Rosario Gallet, con todo el respeto, ¿vale?, lo que aparecen son una serie como de manchas verdosas en el cuerpo, a la altura del hombro y del cuello. Si hacemos caso a los libros y a los informes del profesor Gisbert, ¿vale?, es médico forense, esas manchas aparecen un tiempo determinado después, cuando el cuerpo supuestamente ha estado bajo agua, concretamente agua dulce. Es importante que nos quedemos con las libieces cadavéricas, porque el que conoce el caso Alcácer ya conoce esto, y porque vamos a ver, no me quiero avanzar, pero me tengo que avanzar un poco, supuestamente lo mismo en el último cuerpo que se hallará el 26 de mayo, el de Pilar Ruiz Barriga. Volvemos a Valeriano, a Francisco Valeriano Flores, de 14 años, el cual aparece a 400 metros. Dato extraño. Dato muy extraño, porque evidentemente habían revisado la zona. Claro, habían revisado la zona, no habían visto nada, y de repente 4 días... No, 77 días 77 días, perdón, gracias. Después, como decía, lo encuentran dos niños. Lo encuentran allí en una posición muy rara, así, con las rodillas flexionadas hacia un lado, con un pico al lado, que tenía restos de sangre y unos cabellos... Sí, unos cabellos pelirrojos. Pelirrojos, claro, yo os pregunto... Pero dijeron que eran... Luego se dijo que eran de animales. Vale, yo pregunto, si alguien me puede decir a qué animal pertenecen, estaría bien, porque yo no conozco un cabello pelirrojo a menos que sea un zorro.
No sé. No sé yo tampoco ahora mismo de... ¿Me entiendes? No estoy por O sea, ese es una tema. cosa bastante extraña, ¿no? Todo esto. Total, la cosa quedó así. Al igual que Rosario, esto, bueno, se hicieron exámenes, se hicieron análisis. Hay que volver un momento al cadáver de Rosario con todo el respeto, para decir que supuestamente encontraron en la parte del trasero, para obviar la palabra Sí. concreta, manchas blanquecinas. El Instituto Forense de Valencia dijo supuestamente que podía tratarse de esperma, De retos, ¿vale? De hecho, humano. lo afirmó supuestamente, el de Madrid lo negó. Lo negó, sí. ¿Vale? Una vez más la controversia. Una vez más, claro, te reafirmas en lo que estás diciendo, contando. No me puedo reafirmar porque, como os digo, esto solo lo sabe la persona que tiene a mano esta documentación, que pues, supuestamente será un archivo por ahí perdido, ¿vale? Al que solo puede tener acceso, como debe de ser. Claro, es que esto no afirma deja de tener 36 años. Con Francisco pasó lo mismo, tampoco habían marcas de pinchazos. Ni de violencia. Ni de violencia. Todo se dijo que podía haber sido producto de algún tipo de inhalación, como el benzol y todo esto. Parecía que tenían un cierto coqueteo con las drogas. Pero aquí lo más curioso es que si yo hago una batida de la zona y no aparece, y 77 días después aparece algo así, lo más lógico es pensar que alguien lo ha depositado. Lo ha puesto después. Pero luego, aparte, a mí lo que me extraña tanto, porque ahora iremos con el tercero, que este es el que más más da que hablar, pero estos dos primeros cuerpos, o sea, a mí lo que me extraña, por lo que he leído yo, no sé si luego habrá más información, pero por lo que yo ha llegado a mí, es que ninguno de los dos se le da ninguna de estos, ninguna muerte oficial, oye, pues a este se le ha sido por violencia, o a él le ha dado un infarto, no, por causas desconocidas. A ver, por favor, son dos niños. ¿Cómo que causas desconocidas? Un niño no muere así como así, por ya, eso. Pero claro, hay que retrotraerse a 1989. No era lo mismo, el concepto social no era lo mismo. Ya, pero bueno, así no deja de escamarte, ¿no? A mí al menos me escama mucho eso de, no, es que por causas desconocidas. Vaya. Ya, pero hay que contar también el tipo de familias en las que se movían estos chavales. Hay que contar de que esa sensibilidad con los niños la había, por supuesto, pero no al grado de hoy en día. Exacto. Y también los procedimientos. Yo estoy convencido que la Guardia Civil de hoy en día los trinca, pero a día de hoy o saca algo más. Luego ya hablamos de que si hay poderes fácticos, que también ocurre, sí. Que dicen, no, hasta aquí. Pero la realidad es esa, la realidad es que tampoco tenían el médico, ¿no? el kit de Grison para abrirlo y decir esto. No, había, pero no era más rudimentario. Era más rudimentario, estaba todo empezando. Bueno, pues saltamos ya a lo que fue el último cuerpo, si te parece. Leemos aquí. El 26 de mayo. Exacto. Nos vamos a casi 6 meses después. En la desaparición aparece el último cuerpo, el de Pilar, un 26 de mayo, como bien has dicho tú. Se encontraba por uno de los niños cerca de un canal de riego con un alto grado de descomposición, pero esta vez sí que con signos claros de violencia y con magulladuras en la cara. El 27 de enero, casualidad, en una calle de Valencia que tampoco no se ha investigado dónde, en el lugar concreto, en una calle de Valencia llamada Alcácer, aparece un pie, aparece también una mano, amputada, no solo un pie, una mano, pero esa mano, todo en un contenedor, pero esa mano no estaba relacionada, digamos, con Pilar. Se comentó que tenía una mano amputada, también Pilar. Sí, exacto. Es una el cuerpo aparece sin un pie y sin una mano. Supuestamente, yo eso ya no lo sé, tampoco no me he querido meter porque hay tanta porquería en medio, tanta paja que si no veo yo claramente un informe forense, eso sí que no me puedo fiar. Pero sí que es cierto que el pie supuestamente sí que se hizo el examen toxológico pertinente y pertenecía a Pilar Barriga. 27. En una calle llamada Alcácer. ¿Es una coincidencia o es un mensaje? Ahí lo dejo yo a interpretación de la gente. Luego también supongo que ya mucha gente habrá relacionado el tema de le falta un pie, le falta una mano, las manos no tenemos la certeza total porque no tenemos aquí el documento, pero bueno, ya supongo que mucha gente lo habrá relacionado, ¿no? El tema de una falta de una mano con otro caso, que es el que nos ha traído aquí. Si hablamos de mensaje, estamos hablando de algo más alto. Yo eso no lo voy a negar. Si hablamos de casualidades, oye, que también puede ser. Yo he ido por Barcelona en el Clot y me he cruzado con alguien famoso que no diría, pero me lo he cruzado, sin yo ser nadie. Puede ocurrir. Sí. También puede pasar.
2 coincidencias, yo Ya es más reconozco, raro. complicado, raro. Pero aparece el cuerpo de Pilar Ruiz Barriga en una acequia, con todo el respeto lo digo, ¿vale? Que Dios me perdone, totalmente desfigurado, ¿vale? Con signos clarísimos de ensañamiento y de violencia, y hay que volver a repetir lo que decía de lo de Rosario. En el examen toxicólogo, si lo digo mal, que alguien, por ahí hay gente muy entendida, toxicológico, que me corrija, no hay ningún problema. Se encontraron también las mismas livideces cadavéricas que presentaba el cuerpo de Rosario. Por tanto, si hacemos caso a la información de la que yo dispongo en este caso, que no tiene por qué ser, también lo digo, la palabra del Padre Nuestro, el Padre Nuestro, estuvieron en el mismo lugar, tal cual, que es debajo de un supuesto lugar acuoso, que, bueno, yo creo que podemos, o una piscina completamente de estas de... Algo guay, porque sí lo que dices tú, si están los indicios... O en un río. Exacto, si están los indicios ahí de eso, de que los cuerpos han estado sumergidos en agua dulce, en algún sitio han tenido alguna poza o algún sitio... En algún sitio deberían haber estado, claro, porque si no, no se presentan esos datos en los cuerpos. Si no, puede ser que me equivoque, pues son muchos datos. Debe de estar unos 13 kilómetros, Macastre de la acequia donde apareció Pilar Ruiz Barriga. Lo mismo de siempre. Bueno, cómo se trasladó allí, quién la llevó. En fin, son cuestiones que lamentablemente pues nunca se sabrán. Pero el caso Macastre es un caso... A mí me da penita. Porque son tres chavales, ¿vale? Porque Valeriano estaba en el reformatorio por robar una moto. Sí, que no es que fuese aquí. Y da penita porque se crea un vínculo de como las películas que hemos visto muchas veces de 3 personas pobres, que entre ellos se dan cariño, se dan amor, y que lamentablemente pues o los buscaron, que también puede ser, o entraron en un camino donde se encontraron con el diablo. Los investigados, dos. Uno llamado Wichita, el cual fue denunciado por la misma llamada que denunció... Es verdad, correcto, sí, se me había olvidado ahora. El tema del cadáver de Rosario, esa llamada denunció que había sido Wichita, que era un yonki de la zona, que les había suministrado, vete tú a saber, tampoco, digo vete tú a saber porque tampoco es concreto, ¿vale? Simplemente lo incriminó. Lo incriminó y ya está. La Guardia Civil lo dejó por falta de pruebas, lo dejó libre por falta de pruebas. Sí. Hay y luego estaba... Que lo bueno, que hablaron con él y él obviamente pues lo desmintió todo porque dijo, no sabía ni quién era. Y luego un segundo que fue un tal llamado, el nombre lo sé, pero no se puede decir, el Miguelo, que era alguien que, digamos, la última vez donde fueron vistas las criaturas fue en un bar de Catadau. Sí, dato importante, sí, lo tenía por aquí apuntado. Donde iban ellos, bueno, frecuentemente. Y en ese bar de Catadau, exacto, ahí estaba el Miguelo, que esa persona entablaba conversación, sobre todo con las chicas, no hay constancia de Valeriano, y bueno, como que les pagaba pues bebida, les daba algo de dinero, tabaco, etc. Esta persona negó conocerlas. Hay testigos que afirman que lo habían visto hablar con estas criaturas, con Rosario y Pilar. También se dejó libre por falta de pruebas. Los que quieran ver la conspiración en esto, calma, cuidado. Si no hay pruebas, tampoco te pueden retener. Exacto. ¿Vale? Muy fácil hablar sobre los demás, pero no sobre uno mismo. O sea, esto hay que tenerlo muy claro. Y con esto... Bueno, hay un pequeño dato aquí, que yo lo he apuntado, no sé si es correcto, tú lo conocías. También el bar que frecuentaban, del que tú has hablado, fue el que supuestamente Miguel Ricard, la fatídica noche de la desaparición de las chicas de Alcácer, compró los famosos bocadillos, supuestamente. Claro, lo que pasa es que son datos que se tienen ya sabidos, ya conocidos. No es lo mismo, según qué, no lo quiero decir, pero la gente me va a entender, según qué cuerpos, cadáveres encontrados en el 93, ¿sabéis de quién hablo? ¿Vale? 93, no el de las niñas, otro. Que lo llevaron a esta persona y ahí estaba enterrada esa persona, que cuerpos que ya han encontrado otros, como en el caso de Alcácer, o bares que ya sabemos de otros casos que estaban allí y que luego podemos relacionarlos. Claro, yo sabiendo estos datos en 1992, pues es muy fácil decir, el bar de Catadau. Es muy fácil montarme una versión hablando del bar de Catadau. Si yo
no conozco el bar de Catadau porque no ha salido en ningún tipo de auto, entonces es más difícil relacionarlo, ¿vale? Yo ahora mismo puedo decir, y estaría mintiendo, sí, tal persona en determinado crimen estuvo en el bar E, porque ya conozco la supuesta fama, supuesta porque tampoco se ha demostrado, del bar E, pero si nadie ha hablado del bar E, entonces no puedo acusar al bar E. Exacto. O sea que es muy fácil hablar cuando ya conocemos los datos. Claro, nosotros lo vemos con perspectiva. Cuidado con esto. ¿Que Miguel Ricard podía ir a ese bar? Claro que podía ir. Yo me he recorrido todos los bares de toda la zona con 16 años y 18 años de toda la zona por donde yo vivo. Claro. Pero bueno, está el dato ahí. Está el dato ahí. Es un dato curioso, pero bueno. Bueno, vamos a pasar al siguiente caso, al de Virginia Guerrero, de 14 años, y al de Manuela Torres, de 13 años, que bueno, desaparecieron en una noche del 23 de abril del 92, cuando iban a una discoteca, y de vuelta supuestamente hicieron autostop cuando volvían a su casa, a Palencia, aquí tengo el dato, Aguilar de Campoo, y bueno, nunca más fueron vistas. A día de hoy hay que decir que todavía siguen desaparecidas. Y bueno, vamos a entrar un poquito con lo que es el caso. La información es mínima porque es un caso que fue eclipsado por el caso Alcácer. Como pasa la gran mayoría de estos. No con esto se está diciendo que sean los mismos autores, conste. Simplemente lo que se dice es que, bueno, lamentablemente hay una conciencia temporal importante. Porque si con lo de Macastre hablábamos en enero, que todavía ha sido en enero, aquí ya estamos hablando de abril. Enero, febrero, marzo, abril. Son 2 meses. 2 meses, sí. Entonces, claro, es a finales de abril, el día 23, concretamente, había una tercera chica, Alicia, la cual no se quiso sumar porque la vuelta era en autostop, ¿vale? Estas chicas, corregirme, si no, estas chicas van a Reynosa, a una discoteca, y hacen el viaje primero en tren, y después... Se les hace tarde. Sí, la discoteca supuestamente es la discoteca Cocos. En esa zona donde ellas van había una plaza, donde había pub, había bares. Sí, había diferentes locales. Y bueno, pues las chicas se pierden. Es tal cual, es una cosa... Se les pierde el rastro. Está muy embarrado, ¿eh? No, yo sé que hay gente, no, sí, está muy embarrado. No sabemos si fue tampoco que llegaron a Cocos, supuestamente sí, y fue en la vuelta o fue de camino. Porque si se tiene tan poca información, sí, es verdad que se tiene muy poca, ¿vale? Que claro, y luego llegó Alcácer, que sí que es tiempo después, pero como ya los procedimientos eran muy lentos, pues claro, si ya con esto encima llega el caso Alcácer, pues ya el foco va hacia otra parte, ¿no? Porque el foco mediático fueron los periodistas los que lo pusieron en Alcácer. Si hay algún dato que alguien pueda aportar, pues bien. Luego, va a ser breve porque es cortito. Sí, muy cortito este. Hay muchas coincidencias en otras historias que yo sé que muchos están pensando, ¿vale? Que no se pueden tampoco exponer libremente, pero en el año 1994 encontraron restos de dos calaveras, porque el pantano, lo voy a decir mal, requería el pantano de la zona, ese pantano, lo digo mal, pero son muchos datos, pido perdón. Ese pantano, bueno, como que las aguas bajaron, como se fue secando, y aparecieron estas supuestas cadáveras, cráneos, perdón, que al hacer el examen, bueno... Dificulta mucho la de esto. Dijeron que eran de la guerra civil, ¿vale? Que pertenecían a la guerra civil. Tampoco se hizo un examen para concretar a quién pertenecían de la guerra civil. Oye, te lo digo, claro, que pudieran ser, daba la impresión de que no pertenecían por el tema del dato. Yo no voy a negar yo un examen forense, pero bueno, es una cosa que hay que decirla también. Hubo una llamada de un testigo en un programa en 4 en el año 2001. Hay que tener en cuenta el salto de tiempo. Claro. Donde se dio un dato que a ciencia cierta pues parece bastante clave. Lo que pasa es que, claro, no se le puede dar tanta importancia porque lo que decimos que fue muchos años después. Es un dato que se coge con pinzas, es una información que se coge con pinzas porque una mujer llamó al programa cuando se hizo un especial de este caso en el cual pues afirmó haberlas visto subirse a un coche blanco.
Claro, SEAT 127. un SEAT 127. Vamos a analizar el SEAT 127. Si ella dice, vamos a suponer que esta llamada es verídica. Si ella dice que las vio subirse, uno, no puede ser en una carretera. Porque son demasiados datos para que uno vaya de noche mirando, oh, mira, se han subido. Sí, sí, sí. Tiene que ser en parado, claramente. Entonces, sí, porque da muchos datos significativos, eso es que le dio tiempo a fijarse. Entonces, estamos hablando que si en el caso de ser verídico, esto se produjo en una ciudad. En la plaza, en la misma plaza. O sea que llegaron y ya antes no fue, si hacemos caso a esta mujer. Segundo, 127 tiene que ser sí o sí de 4 puertas. Porque si no, ya hubiera visto a alguien bajarse para que ya se subieran. Exacto. De 2 ya no era. Tercero, los coches, como todos sabéis, en los años 80 eran mucho más pequeños que ahora. Entonces, claro, estamos hablando de 2 niñas. A lo sumo, 2 ocupantes, 3, vamos a decir 3. Más de 3 no podrían ser, porque irían apretados. Y pues ya con 3 van apretados, ¿vale? Y uno de ellos tiene que ser delgado, no puede ser corpulento y el que va en la parte de atrás. Por tanto, que la gente que se haga la idea sobre todo eso, porque los coches de entonces no son los de ahora. Son cosas que hay que analizar, que conviene analizar muy bien. Cosas que evidentemente se dejan de lado porque queremos relacionarlo ya con el caso al caso. Sí. Y calma, ¿vale? Pueden ser 3 jóvenes, con toda la buena fe del mundo, que las dejaron en algún punto, no sé, porque les pillaba de paso más cerca y luego de ahí pues pasó lo que pasó, ¿vale? Pero lo que está claro es que tampoco es algo que podamos decir que es un hecho. Se reabrió el caso, la familia lo dio por... Sí, lo dio por bueno y ¿vale? Fue a muerte con ese dato. Y a día de hoy se ha quedado todo todavía en stand-by, se ha quedado suspendido y bueno, se sabe... Cero. Y yo no creo que se llegue nunca a descubrir ya en el tiempo que llevamos. A día de hoy no hay ningún dato, ningún rastro. Quedémonos con esto, enero, ¿vale? Los casos de enero, 19, 8 y 26, y ahora tenemos el día 23 de abril. Exacto. ¿De acuerdo? Conste, muy alejado de Alcácer, muy alejado. Todavía sí. ¿Vale? Donde se produce este hecho. Ahora ya hacemos un salto de tiempo de unos meses, este ya cada vez se va acercando más, ya lo daréis cuenta que los siguientes casos de los que vamos a hablar se van acercando tanto como en zona como en tiempo, ¿verdad? Exacto. Ya saltamos a agosto del año 1992, donde una joven de 22 años llamada Cristina Llorca es vista por última vez en una parada de autobús donde la dejó su hermano. Desde allí debía dirigirse a ver a su abuelo. Nunca más fue vista con vida, hasta que al día siguiente fue hallada sin vida por un agricultor en un campo de naranjos en Bétera. Sí, el 1 de agosto desaparece Cristina Mercedes Llorca. Exacto. Su hermano supuestamente fue la última persona que la vio, la dejó en una parada de autobús en Bétera, en la carretera que va de Liria a Valencia. La gente que está allí tendrá más datos, que vive en la zona, por supuesto. Y bueno, pues aparece un día después, si no me equivoco, en un campo de naranjos, maniatada y amordazada con un pañuelo en la boca. Presentaba, con todo respeto, signos claros de ensañamiento, de violencia con ensañamiento. Como dato curioso, bueno, hay que añadir que la víctima es una estudiante, ¿vale? Con matrícula de honor de universidad. Sí, es verdad. Es una gran estudiante. Muy buena. De hecho, iba a entrar en una farmacéutica, si no me equivoco. No tenía novio, ¿vale? Esta chica. Sus facciones, con todo el respeto, son similares. Podía perfectamente entrar en el grupo de amigas, ¿vale? Y se entiende de que al poco de que su hermano la dejara en el autobús, los supuestos asaltantes la secuestraron. Dato perturbador: las cuerdas que ataban las manos a Cristina Mercedes Llorca eran de nylon, ¿vale? Este tipo de cuerdas, merci, gracias, son las que encontraron en la fosa y en la caseta de la Romana. El mismo tipo de cuerdas. El mismo tipo de cuerdas, exacto. Cuando levantan los cadáveres, con todo el respeto del mundo, es muy difícil hablar de esto, pido comprensión. El cuerpo es difícil, ¿eh? Sí, de Miriam, ¿vale? Con todo el respeto del mundo, aparece boca abajo con la cazadora al revés. Dato también importante el tema de la cazadora, porque si la tiene al revés, avanza un poquito del próximo, si la tiene al revés,
o se la han puesto deprisa o se la han puesto en la oscuridad, pero alguien se la ha puesto. Ahí aparecen unas marcas con ligaduras y esas ligaduras por tamaño se encuentran tiradas, esparcidas en la misma fosa, que es la clave de todo el caso, y luego en la caseta de la Romana. Son las mismas ligaduras, coinciden con las de Cristina Mercedes Llorca. Oye, no tiene por qué ser los mismos, pero hay un hilo conductor. Pero hay un hilo conductor, hablamos del 1 de agosto al 13 de noviembre. Fechas muy cercanas, localizaciones muy cercanas. Caso que fue eclipsado, esto está a 36 kilómetros, puede ser. Sí, lo hemos mirado, correcto. 36,6 kilómetros de Alcácer. Y bueno, a ver, es un dato muy, muy curioso. Desde luego, no tienen por qué ser los mismos, pero a lo mejor tenían el mismo proveedor. Ahí está la duda. Nosotros no podemos ni afirmar ni desmentir, pero bueno, aquí cada uno es libre de pensar lo que quiera. Nosotros estamos exponiendo los hechos y aquí cada uno tiene que hacerlo. Claro, contad que exponemos los hechos en el año 2025 con lo que ya sabemos y conocido anteriormente. Si nos vamos, como yo siempre digo, hay que ir a la época, hay que ir. Cuando tú estás en la época, a lo mejor no está tan familiarizado. Oye, es muy fácil ir a cualquier ferretería de la época y conseguir ese tipo de cuerdas. Cuidado con esto, ¿vale? No nos precipitemos. Es muy fácil hablar desde esta época conociendo toda la información que tenemos. Si vamos a la época... Que la gente no escriba ahí en los comentarios en caliente, sino que lo piensen bien, claramente. ¿Vale? Claro. Luego yo tengo que decir algo aquí. Sí que es verdad que este caso me extraña bastante porque... O sea, es diferente a todo el resto porque es raro, porque aparece al día siguiente, que eso es extraño respecto a los otros casos, porque todos los otros aparecen días después, que es lo que te hace pensar en muchas ocasiones que han podido hacer cosas turbias con ellas. Sin embargo, no voy a decir que no lo voy a decir, yo creo que fue evidente o bastante evidente que los hicieron, pero es raro, ¿no?, que se encuentre algo así al día siguiente, ¿no? Bueno, a ver, yo voy a hablar en clave, porque más no me puedo extender. Estoy pensando cómo decirlo, porque es complicado. Si digamos que hay personas que pagan por esto, ¿vale? Porque algo así cuesta dinero y solo lo pueden cometer, no este caso en concreto, sino otros, personas con bastante poder adquisitivo, ¿vale? Porque hay una retención, hay un secuestro y en ese secuestro si son mucha gente, hay mantenimiento, ¿vale? Hay un proceder, hay un lugar oculto y esto no lo hace cualquiera. Oculto, hay que alimentar a las víctimas, hay que mantenerlas con vida para que lleguen a determinado sitio. Claro, esta gente que proporciona también estas personas, bueno, pues cometen. Entonces, si lo llevamos, no estoy hablando que sea todo esto. No, está claro. ¿Vale? No estoy hablando, por favor. No estamos afirmando nada. Que quede claro. Estamos diciendo, ahora yo estoy haciéndome una película, ¿vale? Viendo una película. Una idea, una hipótesis. ¿Vale? Si hay que darle tal a tal persona, aparte de que el producto, con perdón, esté lo más intacto posible, está claro que aquí hay un tiempo para capturo, guardo y entrego. Pero si es una cosa muy rápida y tiene en este caso, a lo mejor no, pero tiene, vamos a decir, las mismas coincidencias, el mismo modus operandi, está muy claro que no ha ido allí. Y si no ha ido allí es que lo han cometido que pueden ser perfectamente los mismos que llevan a. Y hasta ahí no me puedo extender más. Ya está. Sí, porque podemos ya aquí... Hasta aquí este es el límite, ¿vale? En aguas pantanosas. Este es el límite, porque es que además también estaría yo mintiendo. No estoy diciendo que sean los mismos. Conste, de Alcácer con los de Cristina Mercedes Llorca. Simplemente sí que es cierto, y esto no lo puede negar nadie, que hubieron demasiados secuestros, hay un hilo demasiadas muertes y demasiadas desapariciones en un año en concreto. Que me vendréis muchos, no, porque en el año 90, perfecto, también. Pero es que aquí fueron muy brutales. Ese es un poco el tema. Luego este
el siguiente y último caso antes de saltar a lo que fue ya la desaparición de las chicas, me dejó bastante loco, ¿no? Porque trata sobre una familia adinerada y bueno, te parecen cosas difíciles de creer, ¿no? Porque cuando hablamos de estos casos, siempre la gente se le va al pensamiento un poco, ¿no? A lo que es gente, pues, de familias desestructuradas, de gente que a lo mejor incluso hasta sin familiares, y esto, sin embargo, no estamos diciendo que se relacione con esto. Ojo al dato, eso también lo volvemos a explicar, lo hemos dicho ya varias veces, pero no lo estamos relacionando. Pero bueno, ya es un perfil diferente a lo que hemos tocado ahora, ¿no? Un poco. Esta chica, vamos a hablar de la chica, Gloria Martínez, que desapareció el 29 de octubre del año 1992, o sea, a escasos días de la gran desaparición de las chicas de Alcácer. Esta chica es internada en una clínica psiquiátrica en San Luis de Alfaz del Pi, en Alicante, y es internada porque la chica sufría de trastornos de insomnio, anorexia y algún brote psicótico. Sus padres deciden internarla allí por decisión de la doctora que lo recomienda, y al final pues acaba dejándola lo que es el 29 de octubre, y a escasos horas de ese mismo día, la madrugada del 30 de octubre, pues desaparece. Empezamos con los datos, si te parece bien. Claro, tenemos 19 de enero, tenemos 8 de enero, tenemos 26 de mayo, ¿vale? Correcto. Tenemos abril. Tenemos abril. Antes, 23 de abril. Tenemos agosto. Tenemos agosto, 1 de agosto. Y ahora tenemos el 29 de octubre. Y es Gloria Martínez Ruiz. Como bien has dicho, por recomendación de la doctora, la ingresan en esta clínica de San Vicente de Alfaz del Pi. Es la única paciente de la clínica. Correcto. Y era una chica también con unas características fisiológicas bastante... Voy a dar los datos porque va a ser muy importante. Si no te parece mal, lo voy a dar los datos. O sea, estamos hablando de una chica jovencita. 17 años. Muy delgada, cuerpo escuálido, por evidentes problemas de anorexia y demás, y por la edad. Y esto es un dato que hay que tenerlo en cuenta por lo que viene y por lo que vamos a explicar ahora. A lo largo del mismo día de ingreso, ¿verdad? Se le hacen diferentes inyecciones de tranquilizantes. Hasta por la noche incluso la tienen que llegar a atar. Y aquí ya hablamos supuestamente, ya hablamos de supuestos porque fueron lo que afirmó la clínica. Lo que afirmó la clínica y las enfermeras auxiliares que había en ese momento fue que la desataron porque decía que tenía que ir al baño. Ella, al haberse desatada supuestamente, y tened en cuenta el dato que hemos dado al principio, entra en un conflicto con las dos enfermeras, acaba escapándose, zafándose de ellas y acaba saltando por la ventana. No sé qué piso, porque eso sí que el dato no lo he encontrado, no sé si es planta baja, si es primera planta, pero el dato está ahí, salta por la ventana y acaba saltando un muro que rodea el edificio donde está, que en su zona más baja tiene 2 metros. Ojo al dato. Luego hay otro dato más, porque aquí, cuando se les explicó esto a la familia, a la cual informaron a las 8 de la mañana, esto ocurrió, ¿verdad?, a la 1:30 de la mañana. 1:30 de la madrugada. Y a la familia no se le informa hasta las 8 de la mañana, que tiene tela. Lo ponen en tela de juicio porque dicen, a ver, ya todo esto en el supuesto de una persona que ha sido drogada, no está en sus cabales físicos totales, ¿no? Porque más han sido tranquilizantes. Luego, aparte, supuestamente las cuidadoras, yo me imagino que tampoco serían aquí unas personas que tienen que tener una cierta forma, ¿no? Una chica delgada. Luego, aparte, estamos añadiendo un salto por una ventana y trepar por un muro. Pero es que luego, además hay que añadir que se dejó las gafas. Una chica que tenía 8 dioptrías, si no me equivoco, ¿verdad? Efectivamente. Y luego ya por último, otro último dato, que no parece importante, pero ahí está, es que además era una noche de luna nueva que no se veía nada. Yo cuento lo que sabemos que contaron las enfermeras. Ellas dicen que Gloria, que está maniatada en la cama, quiere orinar. Sí, y pide que la lleven a orinar, la desatan, ya llevaba 2 dosis. Sí.
Y en ese momento, cuando En estaban, pocas horas, además. cuando estaban cerca de la ventana, claro, hablamos de cerca de la ventana, yo supongo que su habitación estaría en la planta baja, porque si, Entiendo, pues si no, lo de ya porque vamos. si no, ya como salta. La cuestión está en que forcejea con una de las enfermeras cuando le va a introducir la segunda dosis, ¿vale? Ahí está reconociendo que estaba muy nerviosa, Estaba nerviosa, sí, sí. ¿vale? Sí, por eso de hecho decidieron atarla, ¿sabes? Forcejea, una niña de 17 años que no pesa no sé, no pesa nada. Nada, no creo que ni llega a esos 50 kilos. Con 8 dioptrías. Yo he visto las fotos y es que es una chica muy delgada. Y escapa. Sale corriendo por el jardín, con todo el respeto del mundo, lo voy a decir, en plan Julia Roberts durmiendo con su enemigo, sale corriendo y salta un muro que, como dice bien mi compañero, el mínimo es de 2 y el máximo es de 4. Y nunca más se supo. Desde la 1:30 hasta las 8, todo ese tiempo no se sabe absolutamente nada. Ahí llaman a la familia, le comunican lo que ha ocurrido. Los familiares, los padres seguramente se harían la gran pregunta que yo me hago: ¿y por qué no nos llamó? Exacto. ¿Vale? Y de esta criatura pues no se ha sabido nunca más. Yo creo que puedo afirmar al 100% que ese relato es imposible. Por el peso de la víctima, no por lo que llevaba encima, hace agua por y todos porque no veía, con perdón, el cariño lo digo, carajo. 3 elefantes en un garaje. No. La realidad. Los que lleváis gafas lo sabéis todos, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo que llevar gafas para leer de cerca. Yo de lejos. ¿Me entiendes? Y de cerca no veo un pimiento. Y de noche menos. Y de noche ya, vamos, es que ni con luz. O sea que tiene que ser algo muy, muy... No, a mí este me escamó mucho cuando estuve investigando un poquito. Claro, aquí viene la gran pregunta. La gran pregunta. Fue una negligencia, supuestamente, fue una negligencia médica y se les venía todo encima, o había algo más. Esa es la gran pregunta. No es tan fácil esconder un cuerpo, ¿vale? Vamos a hacer hipótesis, ¿no? Vamos a hacer hipótesis. Vamos a montar las grandes películas. Le podéis llamar Producciones Cinematográficas Israel Gutiérrez, si queréis, ¿vale? Aquí el primero, que es el que dices tú, que se le fue la mano quizá con la dosis, ¿no? Claro, el tema es muy fastidioso porque es un problemón enorme si se te ha ido la mano con la dosis. Pero estamos hablando entonces de un personal que no estaba cualificado, ¿vale? Pero yo creo que lo habéis visto en muchas series de televisión. Por ejemplo, hay una serie que me gusta mucho que se llama Dexter, que seguro que la han visto mucha gente, que está bien, es película, pero está bien. No es tan fácil ocultar pruebas y no es tan fácil hacer desaparecer un cuerpo. Y vamos a decir que... más que a día de hoy que no se ha encontrado todavía. Que determinadas personas, no el personal, pero determinadas personas lo hicieron desaparecer, porque eso no se ha encontrado a día de hoy. ¿De acuerdo? Así que esa es una. Yo sé cuál la tenéis en mente, sobre todo los conspiranoicos. Sí. Yo lo voy a decir sin nombres. No tiene nada que ver, porque si tenemos que irnos por ahí, vamos a relacionar a todo el mundo que tenga luego, un antes edificio. De meternos con este tema, quiero dar un pequeño dato. Sí. Nada, que luego también que se hizo la policía hizo un despliegue por la zona evidente y no encontró nada. Simplemente quería dar ese dato. Sí, claro, eso evidentemente. Yo lo voy a soltar así, sin nombres, ¿vale? Pero el único hilo conspiranoico que no tiene nada que ver, porque entonces sí que cualquiera que tenga un edificio o sea gerente y esté cerca de un crimen, o sea, se produce un crimen, también es culpable el hombre, pero yo lo tengo que decir, había un gerente, el máximo accionista, que fue citado en el programa del Mississippi. Era accionista de esa clínica. 4 nombres. ¿Vale? Y que además era ex psiquiatra de un político muy importante. Y ahí lo dejo. No tiene nada que ver, ¿vale? Porque si ese hombre estuviera aquí, me podría perfectamente desmentir y decirme, bueno, y eso, que ya no está fallecido, pero puedo decir, ¿y eso qué tiene que ver? Entonces, sí, tiene razón. tal político, porque tiene una tienda de animales, como ahí ocurrió en La Puerta algo, también fue. ¿Vale? Tampoco es de peso, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero está el dato. Para evitar comentarios, ya lo saco yo y lo digo. Lo sabemos, estamos al corriente. Y hasta aquí. Entramos en materia. Vamos a entrar, como bien has dicho tú, en materia. Ya después de estos datos y de estos secuestros, desapariciones y demás, vamos ya a lo que nos ha traído hasta aquí.
ya ahora ya llegamos por fin al caso Alcácer. Añado un paréntesis que es, pensemos todo lo que hablamos en la época. Siempre. La gente que no sois de los 90, como yo, por ejemplo, Alberto no es de los 90, es mucho más joven, ¿vale? Tenéis que comprender que nosotros seamos una sociedad muy infantil, muy infantil. Voy rápido para que la gente lo entienda. Sí. Después del franquismo hubo una época de destape, lo podéis preguntar a vuestros padres, los que no lo sabéis, de mucha libertad, donde era muy fácil tener relaciones sexuales, pero a principios de los 90 todo vuelve a caer otra vez en el primer beso, el primer amor, ¿vale? Y éramos muy infantiles, en la casa. Jugábamos a muñecos, yo lo dejé a los 13 y nadie me señaló con el dedo, ¡guau! Está jugando a muñecos. Niño, pero en la calle conocíamos todo, ¿eh? Sí. Conocíamos dónde íbamos. Pensemos en la época, pensemos en el alumbrado público, lo digo porque van a venir los testigos. Antes no había tanto alumbrado, no había cámaras de seguridad, no había móviles, había cabinas telefónicas, pero bueno... Sí, que no es como hoy en día que uno saca el móvil... Con dinero, y muchas de esas cabinas, vosotros lo sabéis, se le golpeaban o se dañaban. El alumbrado era muy limitado y tenemos que pensar que esto se produce en noviembre, el crimen de Alcácer. El invierno de noviembre de antes no es el de ahora, antes era más frío. Contad con eso, todos lo sabéis. Siempre hay que contar eso. Era más frío y a la hora de oscurecerse se oscurecía más rápido. Ya ahora se oscurece, imaginaos en esa época. Contad esto, que es muy importante a la hora de lo que va a venir de los testigos. Y vamos con los datos. Vamos con lo primero. Bueno, Irra, pues vamos, como bien hemos dicho, ya con lo que es el caso Alcácer, pero no sin antes dar un dato que hemos hablado off the record nosotros y yo creo que es importante, porque yo por lo menos no sabía nada de él hasta que tú me lo has dicho y yo creo que poca gente lo conoce. El dato es muy interesante y es que Miriam fue, ¿verdad? En su portal, un día que fue a tirar la basura por la noche, la intentaron secuestrar, un hombre encapuchado. Ella la suerte que tuvo que en ese momento fue rápida, ¿no? Y le arrojó la basura y se pudo escapar de ella, ¿verdad? Se pudo escapar de él. Aquí tenemos un dato importante. Esto es una declaración, ¿vale? Confirmada por la familia y se pudo zafar de él. Sí. Lo digo en correlación a Miguel Ricard y Antonio Anglés. Y hablamos de una chica, porque por edad puede hacerlo. No tiene su fuerza, claro que puede ser reducida, pero que no es tan fácil. 3, no es tan fácil. Y eso lo dijimos en otro podcast y lo volvemos a mantener. La historia está en que cuando Miriam, con todo el cariño siempre y el respeto, va a tirar la basura, un encapuchado con guantes la asalta en el portal. La luz se corta. No se sabe si es producto de que la corta el encapuchado, ahí estamos hablando de otro tipo de agresor, o que en ese momento, como la luz fallaba, porque fallaba, lo sabemos porque tuvo un suceso a la semana también que se le cortó la luz, pero era el perro de la vecina, ¿vale? Nada importante, pero bueno, hay que decir ese dato también, que si fallaba la luz y se cortaba, entonces ya es otra historia. Pero coincidió, ¿vale? Pero sí que demuestra que el agresor fue paciente, porque aunque la luz se produjera ese corte por un fallo, el tío estaba controlando los cortes que habían. La cuestión está en que ella consigue zafarse lanzando de la bolsa de basura, sale a la calle corriendo y en la primera cabina telefónica que ve, llama a sus padres, ¿vale? Claro, es un hecho que se produce y es un poco extraño, raro. Eran las fiestas de allí, del pueblo, pero estamos hablando de alguien que se tomó su tiempo cuidadoso. Por tanto, si se tomó su tiempo cuidadoso, no lo hizo al azar. No. Fue algo que ya tenía en mente hacerlo. Y vemos un grado de profesionalidad. Supuestamente esto se produce unos 2 meses más o menos. Puede ser que me equivoque porque gracias, amigos, a embarrar todo lo de Alcácer es difícil. Ver las informaciones y contrarrestarlas y muy difícil. Pero hablamos de 2 meses, claro. 2 meses es noviembre. No estamos yendo a septiembre. Octubre, septiembre. En agosto, 1 de agosto, sería septiembre. Cronológicamente empieza a decaer. Sí, ahí tenemos
lo que hemos dicho, un buen hilo conductor y bueno, es simplemente un dato, pero que yo simplemente no lo conocía y yo creo que, como te he dicho bien a ti, digo, yo creo que mucha gente lo va a desconocer esto porque yo no había oído hablar a nadie. Hay gente que lo conoce. Hombre, obviamente hay gente que es más interesada en el caso lo hay conocerá. blogs muy buenos que lo explican todo esto muy bien, ¿vale? Pero bueno, lo que sí la gente no se ha parado, incluso los mejores blogs, es en analizar el tipo de agresor. Esto no. Y no lo habéis hecho, y aquí os doy palito, ¿vale? Porque os habéis ido exclusivamente a ver si ese agresor o bien era Antonio Anglés o Ricard, o bien estaba en la conspiración judeo-masónica. Y como os habéis ido un extremo y otro, no habéis analizado el tipo. Y el tipo es que no es alguien cualquiera. Es un tío que iba equipado. Es alguien que estaba o bien contando los tiempos, o ojo, porque se corta la luz en ese momento o le produce algún tipo de daño al circuito eléctrico, es alguien que tiene conocimientos eléctricos. Sí, y ya no hablamos de alguien cualquiera, porque yo no los tengo. De alguien profesional. ¿Vale? O sea, no lo habéis analizado. Evidentemente, si Milian logra zafarse, es un cuerpo delgado, no es un cuerpo pesado. Porque por mucho que le tire la bolsa de basura, si es un cuerpo pesado, puñetazo y para allá. Estaba escondido debajo de la escalera, por tanto, esperó a que la víctima llegara al portal. La agresión iba a ser por detrás, con algún tipo a lo mejor de sustancia, o a un mataleón, porque mataleón ya estaba. ¿Me entiendes? Mataleón es lo que no sabemos si específicamente la estaba esperando a ella o estaba esperando cualquier persona que en ese momento se bajase, claro. Pero si contaba los tiempos de la luz y no la cortó, estaba esperando a esa persona en concreto. Pues sabía a lo mejor que a esa hora en concreto solía bajaba a dejar la basura. No se ha analizado esto. Antes, además, que esto también lo dejo aquí como dato de esto, según qué pueblos, si no eran muy grandes, el camión de la basura se tenía que dejar a una cierta hora en los contenedores. Había los contenedores y se bajaba, pero bueno, pero que es un dato curioso. También las fiestas del pueblo, por tanto, sabía cuando eran las fiestas, sabía que todo el mundo estaba en las fiestas y sabía que no se frecuentaba esa calle, ¿vale? Creo que eran las 8 a la hora que se produce esto de la tarde, o sea que uno no lo hace tampoco tan al azar, sabe qué tipo de víctima, porque a lo mejor le sale una persona mayor que no le interesa. Claro, exacto. Y más si estaba el pueblo de fiesta. Tenía el edificio controlado y sabía cuándo tenía que hacerlo. Además que hemos dicho en septiembre, ¿verdad? Septiembre más o menos. También, si es aproximadamente a las 8, tampoco no es de noche como tal todavía. Era de noche. Sí. Y había alumbrado, pero claro, lo que te digo, ahora hay farolas por todas partes, placetas por todas partes, pero antes, es que yo puedo hablar de infinidad de calles, por ejemplo, de la zona donde yo vivo, que en los años 90, que no tengo el mapa aquí, es que no había alumbrado. No había nada, cero. O sea, cuidado con esto también. Pero el dato curioso es el tipo de agresor, el perfil. No es una persona ebria, no es uno que pasaba por ahí, hombre, mira. No es un casual, no, eso lo tenemos claro que no. Exacto. Que no es un casual. Y de ahí nos vamos al 13 de noviembre y a toda su cronología. Sí. ¿Vale? Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Exacto. Hoy no nos vamos a meter con lo que es el caso en cuestión, eso ya lo vamos a ir degradando poco a poco, capítulo a capítulo, ya decidiremos en cuánto lo hacemos, ¿verdad? Sí. Hoy nos vamos a quedar simplemente en la reconstrucción de los hechos con los testigos. Vamos a dar... Exacto. Vamos a leer aquí lo que dijeron los testigos y, bueno, sí o no, vamos a desmontar incluso lo que algunos llegaron a decir porque crean un poco de controversia con lo que verdaderamente luego parece, ¿no?, que pasó. Así que nada, si te parece correcto, voy a proceder a leerlos. Y yo añado, hay una supuesta cronología de los hechos desde que salen del Instituto de la Florida hasta la llamada, con todo el respeto, a Cesiré para quedar, lo de los recreativos ZAS, ¿vale? Todo esto, que son las rutas que hacíamos todos en la época de ir a un sitio de otro, te vas hablando de qué vas a hacer esta noche, tal, ¿vale? Y luego cuando salen de casa de Esther, los padres afirman que salieron a las 7 de la tarde y a las 8 se produce la famosa llamada. Exacto, ¿vale? que es lo primero que tengo aquí en la lista. Vamos a proceder con la llamada. La llamada se procede a casa de Matilde, la cual dice: a las 8 de la noche mi hija me llamó diciéndome, mamá, dile al papi que nos acerque a Color. Y yo le contesté que su padre estaba en la cama porque había venido algo griposo. Y además no era hora de ir a la discoteca. Y desde entonces no he vuelto a saber nada de ella. No sé si irían a la discoteca,
pero a la fiesta no, porque sabía que tenía que estar temprano en casa. Vale, hay que contar una cosa. Se ha dicho que incluso alguien está imitando la voz de su hija. Se ha dicho muchas cosas sobre esto. A ver, yo puedo creer a las personas que hablan de imitación porque evidentemente el auricular no era el de ahora. Sí. Y había mucha interferencia. Puede ser, ¿vale? Si es así, bravo, porque estamos hablando de que la propia Gancho se puso en contacto con la familia. Ahora, yo tengo que poner en duda ese testimonio porque estamos hablando de una madre. Y una madre reconoce a su hija. Quizá a lo mejor el timbre sea una imitación. Ya no solo la voz, es también la manera de hablar. La manera de hablar, las palabras que utiliza. Exacto, porque hay gente que le llamará papi, habrá gente que le llama papa, exacto, o el padre, ¿vale? incluso padre. Hay un GIF de esto, es un meme muy gracioso, que es el de Terminator con John Connor, cuando le dice a la madre la paella que lleva, ¿no? Si lleva, vale, me ha acordado ahora. Es un poco así, pero va a ponerle un toquecillo de salsa, ¿no? Un poquito para sacar un poco de la tensión. Pero realmente es muy poco probable que fuera una imitación, porque una madre reconoce la voz de su hija. Vamos, eso es una cosa obvia. Así que vamos a dar por hecho que sí realmente querían ir a color, que es lo más factible. Todo lo que se ha hablado del matadero y todo, yo lo veo bastante aparte que es lo difícil. Que, adelantando un poquito así al resto de testigos, es lo que adelanta un poquito, que es el camino que parece que seguían, la discoteca Color. Ahora, claro, esto torturó mucho al pobre Fernando García durante mucho tiempo, el hecho de poder ir a buscarlas, ¿vale? Y haber evitado la tragedia, ya. O no, también digo, no, pero o no. Claro. Es muy injusto que se hubiera echado la culpa, que durante un tiempo se la echó. Muy injusto, primero porque eso no le garantizaba salvarle la vida. No, en el transcurso del camino pues se podía haber producido. No, y que uno no puede estar pensando cada día, oye, que les va a pasar algo a mis hijas o a las chicas. No es una cosa que en la que tú piensas. Claro, el segundo error lo cometen las propias niñas al ir hasta allí sin permiso de sus padres. También. ¿Vale? Pero esas son cosas que le pasa a todo el mundo, yo también las he hecho, ¿vale? Y ya está. Sí, la cuestión está en... Le hemos dicho a los padres, mamá, me quedo en casa de tal, y tú a lo mejor te habías ido a tal sitio. Se hizo batidas cuando desapareció, evidentemente, por toda la zona, hasta Color, se habló con el dueño, de todo, se hizo de todo, ¿vale? De todo. Claro, lo interesante, no lo sabemos, pero lo interesante hubiera sido extender esa ruta, como hicieron los chicos de Protección Civil, extender esa ruta hacia quizá los aledaños, los bosques, sí. Etcétera. La cuestión está en que esa llamada yo la doy por veraz y que claramente demuestra que sí, es cierto que su intención era ir a Color. Sé que muchos me sacarán datos diciéndome que la discoteca o estaba cerrada o no sé qué. No, y está bien que la gente añada. Está fantástico. Datos. Si tenéis el informe o tenéis una fuente fiable, exponerla. Yo no dudaré en deciros, hostia, pues me acabo de quedar helado con lo que habéis puesto. Pero que sea algo consistente, con fuerza. Vale. Vamos con los testigos. Sí. Primero de los testigos, Francisco Antonio Soria Chabelí. Vio a las 3 niñas a la altura del ambulatorio de Alcácer a las 19:45. Vamos a ir puntualizando sobre todo las horas. A las 19:45. Las 3 niñas iban solas. Las saludó sin detenerse, ya que se disponía a realizar el examen del graduado escolar. Esa misma tarde les había preguntado a Desiree si iban a ir a Color, y esta les dijo que no. Comentó que las niñas tienen un grupo de amigos en la cercanía de la localidad de Silla. Desconocemos de quién se trata. A mí lo que me sorprende de esta declaración, mucho, no me metáis palos, la gente de la zona lo sabrá mejor que yo, o de otras fuentes de España. Yo os digo mi experiencia personal, es que se sacara el examen de graduado escolar, como afirma, ¿a qué hora? 6 de la tarde. A las 7:45. 19:45. Un examen de graduado escolar es por la mañana. A las 8:45. 7:45. 19:45 de la tarde. Es que ¿sabéis qué pasa? Que yo lo hice. El examen de graduado escolar porque era un mal estudiante y tuve que hacerlo además. En septiembre lo hice yo. ¿Vale? Yo, puede ser que se hiciera, yo lo hice por la mañana, evidentemente. Yo también. ¿Vale? No por... Y yo lo hice, además, os voy a decir la fecha que lo hice. Yo lo hice en 1992.
Fíjate. En el colegio Josep Payol y Roca. O sea que puede ser que por lo que sea tuviera que ir por la tarde. Sería otro tipo de examen, cosa que también me sorprende, porque las clases partidas, y os hablo del 93 que yo estuve, en Instituto de Granollers se hacían en el instituto, no en los colegios públicos de la EGB, que estaba la EGB. Correcto. Lo dejo ahí, a lo mejor el hombre tiene razón y todo lo que tú quieras, y alguno me dice, sí, porque yo qué sé, yo me lo saco a las 10 de la noche. En Cabubilla del Norte, vale, perfecto. Yo os digo, en mi zona, Cataluña, no. Por la mañana, y os hablo del 92. No, aparte que las personas que se suelen encargar de este tipo de cosas no les gusta trabajar por las tardes. Ahí lo dejo. Es lo que a mí me sorprende de este testigo. Ahora, que las pueda haber visto, sí, puede ser. La hora encaja, está todo ahí. La llamada se produce a las 8 y a las 8 estaban en Color, en la gasolinera, que es donde hace la llamada. Que ahora aquí viene eso. ¿Y él dónde las ve? Repítelo, por favor. Las saludó sin detenerse por la calle, simplemente las vio en 19:45 en el mismo... La 19:45 en la calle. 19:45 en la calle, no pone, es decir, no la localiza. Las ve en la calle. Sí. Si no es en una calle próxima, que eso lo sabéis la gente de allí, próxima a la gasolinera, no. No, porque estamos hablando de un cuarto de hora, de unas chicas que van a pie. Entonces, si la llamada se produce a las 8, vamos, iban a 300 por hora. Si están cerca, me lo creo. Pero si están a 20 minutos, no. Cuidado con las distancias. Esto lo sabéis la gente de la zona. Yo no lo puedo saber, también lo digo. Siguiente. Vale, aquí ahora se va a crear un poco de controversia por el tema de los horarios, porque aquí entra la famosa chica, la cuarta chica que nunca fue, Esther 10. Aquí ya esto. Las 3 amigas fueron a visitarla, ya que ese día Esther se encontraba indispuesta. Miriam, Toñi y Desiree salieron de la casa a las 8:20, el viernes 13 de noviembre. Ellas le comunicaron su intención de ir a la discoteca Color, Picasen. Y ahora aquí digo lo del de esto porque ellas salen a las 20:20. Y ahora aquí hay algunos datos que dan que se les ve a horas anteriores a esa. Y aquí saltamos a Francisco José Hervás Martínez, el cual dice conocer a las 3 chicas por ser de la localidad, pero sin tener ninguna relación con las víctimas. Vio a las niñas a la salida de la localidad de Alcácer, dirección a Picasen, sobre las 8:15. Que extraña porque si a las 8:20 salieron de casa de Esther, ya está diciendo que las vio antes. Claro, yo no sé, tampoco sabemos dónde está ubicada exactamente la casa de Esther 10, ¿no? Pero bueno, es raro. Claro, a ver, el tema está en que, bueno, Esther da una hora y lo afirma porque lo ha visto en el vídeo, ¿vale? Pero hay 4 horas distintas, que circulan por todo esto. Sí. A ver, también es verdad que yo me pongo un poco en la piel de los testigos. Tú das una hora exacta, más o menos, porque no todo el mundo, no es como ahora que tú tienes la hora en el móvil o tienes, yo que sé, cualquier sitio. Habría gente que a lo mejor no llevaba reloj, simplemente, porque hay mucha gente que tenemos la manía de, yo por ejemplo no sé salir de casa sin reloj, pero hay gente que va sin reloj. La propia Esther, con todo el respeto, ¿vale?, afirmó haberlo visto en el vídeo, la hora. Claro, y yo en el 92 tenía mi vídeo VHS y ahí aparecía la hora en azul y yo veía la hora también en el vídeo. Muchas veces mal porque puesta. Yo no podía llevar reloj, no me gustaba llevar reloj y cualquier cosa. Sí, teníamos un reloj que se colgaba porque había gente que lo tenía, pero no era tan común. Claro. El vídeo lo tenías a mano y lo mirabas en el vídeo. Pero sí, las fechas no coinciden. No, las horas no coinciden para nada. No coinciden. Pero bueno, seguimos con sí. Francisco José Hervás. Vio a las niñas a la salida de la localidad de Alcácer, dirección Picasen, sobre las 8:15. El dato bueno que es sobre, que no da una hora exacta. A la altura del semáforo que allí se encuentra, sentadas en la acera, las niñas se encontraban con la intención de parar algún coche que las llevara hacia la discoteca. En compañía de su pareja, María Luz, en la que la acompañaba en el coche, le preguntó a las niñas si quería que las llevaran, aceptando estas. Las recogieron y las dejaron en la primera gasolinera a la entrada de Picasen. Gasolinera Mari, conocida como gasolinera Mari. Nosotros lo puntualizamos esto, pero es el dato que se da aquí. Me imagino que la gente de la zona la conocerá. Sí, claro. Vale, ahora ya saltamos al testigo de la mujer que iba con él, novia y acompañante de Francisco José Hervás, María Luz López García. Dice que a las niñas hacían autostop, pero de forma como simulada a escondidas, como que les daba cosilla, que a lo mejor las viese alguien conocida, diría yo, incluso me atrevo a decir. Notó que las 3 niñas estaban algo nerviosas.
bueno, por lo que decimos, si a lo mejor pues le daba cosa que los padres o algún familiar la viera, pues puede ser eso encaja. Pero no conocía ninguna de ellas, nunca había visto a las niñas. Las vio sobre las 8:15, como dijo su pareja en ese momento, en el último semáforo de la avenida Ricardo Hernández, apoyadas en una pared, que contaron que se dirigían a Picassent, a la discoteca Color, con motivo de una fiesta de instituto. Entonces estas las dejaron, como bien dijo la pareja, en la gasolinera Mari. Vale, aquí es el ejercicio más que mejor lo puede hacer la gente de la zona y de la época. Sí, correcto. ¿Vale? Porque vosotros sabéis, vosotras sabréis realmente cuáles son los tiempos reales, no los que se dicen en internet. Los reales de las recojo una gasolinera, la hora os guste o no, yo sé que es un testimonio que ha quedado en el aire, coincide con la llamada, 8:15. Os guste o no, coincide, ¿vale? Lo de autostop sí puede ser, porque el autostop no tiene por qué hacerlo a mitad de carretera, lo pueden hacer en la gasolinera. Sí, sí, sí. Ahora, el tema de que estaban nerviosas. Hombre, si haces autostop, nervioso no vas a estar, a menos que no te haya tocado un camión con un tío que tenía 50 tatuajes y pedía 2 metros y colmillos. Bueno, yo lo de nerviosas ya lo digo. Eso es salsa que le añadió por lo que había pasado en el caso de que las haya recogido. Y aquí viene el mayor ejercicio de todo. La gasolinera, la segunda gasolinera. Vosotros sabréis, eso por mucho que yo trace mapas, en ese aspecto si no conoces la zona. No estuve en la época además, y como no estuve ahí en la época, solo podéis saber vosotros. ¿A cuánto estaba en la época la gasolinera de la discoteca? Porque no tiene mucho sentido que si estaba cerca, no haga así. Ya que llegó aquí, ¿por qué no aquí? ¿Vale? Claro. Sí, porque además dijeron que tenían el coche estropeado. ¿Vale? Si está estropeado, está estropeado. Pero bueno, puede ser que con la buena fe las deje en la gasolinera en la siguiente. Ojo, tampoco lo chafemos aquí. Yo tengo el coche roto, las quiero llevar, oye, mira, yo tengo roto, yo tengo esta gasolinera y ahí os espabiláis. Oye, es coherente. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero claro, si esa gasolinera tiene mucho alumbrado, si está muy cerca de la urbe, si hablamos de que su acceso, ya estamos hablando de que eso no puede haberse producido. Porque nadie tan tonto secuestraría a 3 personas. No, claro. ¿Vale? ¿Dónde puedo yo poner, digamos, el interrogante? Quizá el exceso de protagonismo, a todo el mundo le gustaba salir en la cámara. Si ahora los gusta, imaginaos en esa época. Pero que es un testimonio que yo sé que se le ha chafado mucho, que yo sé que tiene cosas que son inconexas, el propio Juan Ignacio la atizó, pero que para mí, a mi manera de ver, no es tan, digamos, inconexo como se ha querido demostrar, ¿eh? Sí. Seguimos. Vale, saltamos a José Antonio Cano Yacer. Conoce a las niñas desde hace unos 3 años aproximadamente. Aunque no salían con el mismo grupo de gente, dice haberlas visto a las 8:20, cuando se dirigía desde Color hacia Silla, a unos 15 metros de la gasolinera Mari, de la famosa gasolinera. Las niñas se dirigían hacia el interior de la población de Picassent, que las saludó al pasar y que las niñas iban solas. No vio ningún vehículo, ni a personas, ni alrededor de ellas, como persiguiéndolas, ni siguiéndolas, ni nada. No las encontró preocupadas o nerviosas. Dato también interesante porque, sin embargo, la otra mujer sí que dijo que las notó de esto. Dice que alguna vez había coincidido con ellas en Color. Yo aquí hay un dato que lo hemos comentado también antes, que me parece curioso, es, claro, no conozco la ubicación ni las direcciones, pero claro, entiendo que la discoteca Color estaba como hacia las afueras. Sin embargo, él dice que las vio como que volvían hacia el interior de Picassent, hacia el centro, ¿no? Si no me equivoco, he dicho por aquí. Sí, claro, a mí eso me choca. La historia está en que, bueno, estamos que a las 8 llama a su madre. Hacia el interior de la población. ¿Vale? A las 8 llama a su madre, a las 8:15 son recogidas, ¿vale? Por Francisco Urbás y su novia. 8:20. 8:20, las dejan en la gasolinera Mari, la segunda gasolinera. Pero sin embargo, este chico dice que las ve como que están volviendo, o sea, deshaciendo lo que le habían hecho. Pero las ve, claro, que están volviendo, o sea, es un viaje estúpido porque es ir para volver. Sí, entonces ahí entra el dato curioso. Entonces, lo más seguro que este último testigo estuviera viendo a otras personas, ¿vale? Porque esto no solo ellas hacían autostop, no solo ellas iban a la discoteca, ¿vale? Yo he ido a la discoteca, ¿me entiendes? He ido caminando por tramos, o sea, en la época, de tramos así
de 1 kilómetro. ¿Me entiendes? O sea, que es una cosa... Es un poco ilógica, pero yo voy a intentar posicionarme un poquito de la forma de intentar buscarle una lógica. A lo mejor sí que su idea principal era ir a Color, las acercaron a la gasolinera y una vez allí tomaron la decisión, oye, que es un poco tarde, le hemos dicho a nuestras familias que vamos a volver, y entonces por eso, aunque las acercaron más a la discoteca, en un momento dado dijeron, bueno, pues nos volvemos. Contate una cosa. Es un dato que dejo ahí, ¿eh? Lo digo por la época. Lo mismo que he dicho antes, no significa que en todas partes sea igual. Yo os hablo de mi época y os hablo del año 92, vivido por mí. En esa época, ¿vale? Y esto se extendió hasta el 94-95, no sé si en esas zonas, pero había discoteca de mayor de 18 años y menor de 18 años, sí. ¿Vale? Que era la misma discoteca que habría doble. En la discoteca de menor, a las 11 se cerraba. 11 era, lo digo porque para mí era perdón la palabrota, era una putada, ¿vale? Porque el tiempo nos corría. Entonces puede ser que si ellas van justas, dijeran, es que es una tontería. Dijeran para volver, porque además os cuento, nunca se llenaba no sé por qué, la maldita discoteca, el maldito tráfico no se llenaba a la hora en punto, cuando íbamos, sino que se llenaba encima en la última hora del final. Sí, bueno, eso pasa también. O sea, claro, a día de hoy. ¿Vale? Y a la discoteca ibas a lo que ibas, a la discoteca a ligar, pero a buscar tu novio. El tema del... Hoy, voy a decir la palabra, del follamigo es algo que se fue mucho tiempo después, sí. Ahí se iba a buscar pareja. Y el que diga lo contrario miente. Habrá alguno que alguno a lo mejor que iba por el lenguaje, voy a utilizarle, que pilló, pero con tal que una chica en esa época que tuviera muchas relaciones con tíos era una P. Y un tío, esto poca gente lo sabe, que tuviera muchas relaciones con una tía, era un tío que estaba demasiado usado. Que no eran tontas las chavalas de 14, 15 años de la época. Y os hablo del 92, esto es información del 92 mía, de vivido yo por mí. Así que podía ser, también, podía ser. Buen dato. Pero habría que ver si la discoteca estaba abierta, habría que ver cómo era Color, si tenía lo que yo os digo, si no lo tenía, habría que ver, palito número 4, yo ya no, palito a todos vosotros por iros, Andrés y Ricard, la conspiración judeo-masónica, y no iros a ver los horarios de la discoteca, si tenía ese... Sí, yo creo que antes de llegar a eso había mucha tela que cortar. Claro, todo por ir a buscar ya ahí, cortar la carne, que os va a muchos, ¿vale? O lo contrario, y se ha obviado eso, y era sumamente importante saber el horario de la discoteca, saber si tenía este espacio para gente menor, ¿vale? Saber si aceptaba hasta los 16, porque en la que yo tenía aceptaba 16, no menor, ¿eh? A partir de los 16, y te pedían el carné. Sí, es verdad. Pero había muchas chicas que pasaban siendo menores de edad, más o menos entre 14 y 15, porque interesaba. Y porque parecían más adultas. Interesaba, ¿vale? Que nunca pasó nada, ¿vale? Donde yo iba nunca pasó nada. Pero bueno, eso que lo sepáis, que es importante, datos primordiales. Con esto... Vamos a lo último. Vamos con, y perdóname la risa porque le he apodado a María Dolores Badal Soria como la vieja del visillo, porque bueno, tiene aquí con perdón, pero es que es un poco el dato que da, entra un poco en controversia y rompe un poco los esquemas, ahora lo entenderéis. Vio a las niñas a través de la ventana de su domicilio, es de ahí por lo de la vieja del visillo, que serían aproximadamente las 8 de la noche. Estas se encontraban situadas en la esquina del Casal, haciendo autostop a los coches que se dirigían a la entrada de Picassent, al sur hacia la parte norte. Y aquí es donde viene la tela que cortar, es que se subieron a un coche en la puerta posterior, o sea que eran cuatro puertas del turismo, y que este tenía 2 ocupantes en la parte trasera y 2 en la parte delantera. Volvemos a dar el dato de que los coches de la época no eran los que son ahora. Están diciendo que tiene 2 personas delante, 2 personas detrás, más las chicas, 7 personas en un coche. Yo hago la pregunta a la gente, ¿lo veis lo que es el caso? O sea, todos los que estáis metidos en el caso sabéis que se ha tirado por tierra los testimonios de Cano Yácer y de Francisco Orbás, que incluso de Cano Yácer se ha hablado, bueno, ¿vale? Y se ha dado siempre como que el testimonio más veraz, el que más se acercaba, el de María Dolores Badal. Para que veas. Y ahora, si os lo leemos de esta manera, si alguien que tiene algún dato que pueda tumbar esto, con respeto y educación, adelante. No llaméis mentiroso. Mentiroso no, pues eso no es verdad. Pero sí, oye, pues esto no, porque tal, perfecto.
Pero si no hay nada que alguno pueda sacar, ¿veis cómo ha cambiado la tortilla? ¿Cómo el testimonio de esta señora es de risa? Claro, porque además dijo que no pudo ver el rostro de ninguno de los 4 ocupantes. ¿Cómo van a entrar en un personas. coche? ¿Sabéis? ¿Habéis conducido un 127? Yo me he metido en un 127 de la época. ¿Vale? ¿127 es? No, 127 era el que vieron las chicas. En un coche blanco, ¿vale? Tiene que ser un coche blanco muy grande, pero ella, como dice, eran pequeño. Ella reconoce que era pequeño el coche. Sí. Bueno, no da ese dato, pero que se subieron al coche por la puerta posterior, o sea, la trasera, del turismo, o sea, que efectivamente tenía 4 puertas y que este tenía 2 ocupantes en la parte trasera y parte trasera. No dice el tamaño del coche, pero bueno, es que da igual, es que 7 personas en un vehículo. 7 personas en un vehículo. Es que ni ahora. Claro, a no ser que sea un 4x4, estamos hablando de un vehículo grande. Aparte de que tiene que ser de 4 o de 19 puertas. Aquí sí que es verdad que no, es que perdona, que lo hemos dejado el testigo a medias, es que no pudo ver el rostro y el turismo era de color blanco, de 4 puertas. Y mira, correcto, sí que lo pone aquí, más bien pequeño. Más bien pequeño, ¿vale? Perdón, perdonadme. Es completamente... Sin poder precisar la matrícula. Es completamente imposible que entren todos en botellón ahí, en un coche. Aparte de que, bueno, también hay que contar la hora que es. Si están saliendo a la discoteca, pues serían, lo que sé, las 10 de la noche por lo menos, o las 11. El alumbrado sí estaba, pues me parece que dijo la hora, ¿eh? 8. Las 8. 8 aproximadamente. Las no 8. Digo una hora exacta, pero dijo sobre las 8. Disculpadme que son muchos datos. Fijaos el tema. A las 8 estaban saliendo de la casa de Esther. Las 8:15 estaban que Francisco Orbar las recoge. Ahí en media hora las ve mucha gente en muchos sitios. La ve en muchos sitios. Luego resulta de que Cano Yacer las ve que también más tarde, un poquito más tarde, pero o sea, ir y volver, y ahora no, desmontamos todo eso y a las 8. Es imposible. Es imposible. No me digáis el tema del juicio, de que esto se hizo después, que ha pasado mucho tiempo. Olvidaos de la declaración del juicio. Todo esto está declarado en un auto 2 días después, ¿vale? Cuando se toma declaración de los testigos. Por tanto, era fresco. Los testigos, lamentablemente, eso sí que lo puedo asegurar, en un 90% son de muy poca fiabilidad. Sobre todo este último. Sobre todo el último, que es el que mucha gente ponía como el más cercano. Se le dio veracidad. Se le dio al que más. Y tiene menos veracidad que los otros, ¿vale? En fin. Bueno, vamos a saltar a los 3 últimos nombres que aquí nos traen y vamos a ir cerrando lo que va a ser la parte 1, porque no nos queremos tampoco extender. No. Y vamos a ir mejor tocándolo poco a poco, que no si nos vamos a extender aquí en un podcast de 3 horas, que no lo va a ver nadie, con perdón. O sea, ojalá que sí, pero sabemos que hay gente que cuando ve un programa de 1 hora y media, 2 horas, dice, uy, esto es muy largo. Las mismas caras tan repetidas cansan. Entonces vamos a ir haciéndolo por partes. Así que nada, vamos a hablar de Paco Lobatón. Paco Lobatón, bueno, ya lo dijimos en el primero, en la previa, es una figura clave, un periodista como Loco de un Pino. Es el primero que llega sobre el terreno. Es el primero que llega sobre el terreno y, como ya dije anteriormente, es el que nos descubre realmente lo que está pasando en España. La parte negativa fue que, evidentemente, involuntariamente, eclipsó a todos estos casos, salvo el de Macastre, que estamos hablando. El boom mediático fue muy grande porque, evidentemente, ya la gota ya no cabía más en el vaso y se derramó. Y hubo una movilización, digan lo que digan, muy grande por encontrar a las niñas. Ahí entramos con los de Protección Civil, Fernando y Francisco. Fernando es el que muere en el acto. Y estaban en los barrancos de Picassent con los quads, como ya más o menos toquemos un poquito en el anterior programa, ¿vale? Controlaban esa zona. Esto ya en el segundo día, como ya dijimos, ya se hacía de noche a las 6:20, todos lo sabéis, es invierno. Se pusieron los chalecos reflectantes y en ese momento, cuando ya estaban poniéndoselo, ni San Pedro le embiste a los dos, y a uno lo mata, al otro lo deja muy mal. ¿Cuál es el tema? El tema está en que si ellos hubieran continuado, a unos 20 kilómetros estaba la caseta de la Romana. A través de un camino, ¿vale? Esto es un camino, ¿vale? Que juntaba con la autopista y que había otro camino paralelamente, que era la carretera general, este camino que llevaba a la caseta de la Romana.
no es tampoco descabellado pensar que podían llegar. Primera pregunta, en contra. Pero si era de noche, no hubieran desestimado. Sí, seguramente sí. Y lo hubieran dejado para el día siguiente. Sí, es verdad. Y en 20 kilómetros, ¿tú cómo sabes que hubieran podido llegar allí? Pues no lo sabemos. Pero la Caseta de la Romana es un lugar conocido. Se están buscando unas personas. Si yo voy con este señor en quad por la zona de aquí donde vivimos y estamos buscando a alguien, nosotros sabemos cuáles son los lugares llamativos. Claro, en algún momento de nuestra búsqueda vamos a pensar, sí o sí, Alberto, vamos a la casa de Tarzán, que está... Joder, vamos con quad. Sí, pues aparte la conocemos y aparte nos conocemos la zona. Vamos con quad, vamos a poder subir por el camino. A no ser que lo veas, pues hostia, pues mira, hoy es un día de tormenta, obviamente no vamos a subir ahí porque es peligroso. Pero si es un... Pero en una búsqueda a 20 kilómetros, a medida que se va extendiendo, porque se hubiera ido extendiendo, evidentemente al no encontrarlas, sí o sí hubiéramos llegado allí. Y ahí viene la gran pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubieran llegado los dos 73 días antes del hallazgo de las criaturas? Fíjate, lo que hubiera cambiado la investigación. Lo que hubieran cambiado, ¿vale? Porque ese lugar ya habría que descartarlo. O no. O a lo mejor tendríamos la certeza de que si había algo allí, como lo de Francisco Valeriano, ¿verdad? Que se hizo la investigación y no estaba y luego apareció. Nunca lo sabremos, pero aparece Paco Lobatón. Ya sabéis lo que hay de Paco Lobatón, lo tenéis en las redes sociales. Sí, su enorme figura. Lo tocamos ahora. Aparece Nieves Herrero. Exacto. Y aparecerá Pepe Navarro. ¿Vale? Pepe Navarro ya tenía de colaborador a Juan Ignacio Blanco. ¿Vale? Juan Ignacio Blanco ya estaba, que fue el exdirector de la revista El Caso. En un principio es el que aborda todo el tema de Juan Ignacio, es el que va al caso y el que lo aborda todo. El hombre sobre el terreno. ¿Vale? El que hace sobre el terreno. ¿Vale? Es después, cuando, que esto es otro capítulo, cuando ya aparecen las niñas, ¿vale? Cuando a posteriori ya Juan Ignacio ya se mete allí con la casa, etcétera, etcétera. Ya os daremos datos y días concretos y hablaremos de la figura de Juan Ignacio Blanco. Lo iremos tocando. Pero por ahora hay que terminar aquí. Quedaos con que hubo una búsqueda masiva. Hubieron movilizaciones con autobuses, todo el mundo, os diga lo que os digan, todo el mundo, toda España estaba buscando a las niñas de Alcácer. Efectivamente, eso llevará a través de una familia, que también la nombraremos, que ya tuvo un caso parecido con una hija que la secuestraron y lograron recuperarla. Ya lo explicaremos más a fondo, ahora estoy muy rápido. Lo iremos desgranando. Que lo llevó a Londres, ¿vale? Y le pilló el hallazgo en Londres a Fernando García, pero ahora lo estoy diciendo a velocidad terminal. Y ya especificaremos. Quedaos y terminamos con esa masiva búsqueda, con todos los medios de comunicación buscándola, con Nieves Herrero en el meollo, y hasta ahí. Y aquí terminamos. Sí, voy a hacer un pequeño apunte, y era que, bueno, tenía unas preguntas aquí preparadas pues para darle un poquito más de énfasis a todo lo que hemos hablado y demás, pero voy a aprovechar así sobre la marcha que intentéis hacer vosotros esas preguntas en los comentarios y lo iremos comentando. O sea, yo las tenía aquí un poco las preguntas para hacerlas como lo que podría pensar el público y para que las tuvieseis, pero bueno, mejor casi que las hagáis vosotros, porque tampoco por falta de tiempo no las vamos a poder hacer ahora y nosotros las vamos contestando y para que ahí la gente la pueda ver. Yo sí que voy a hacer una pequeña pregunta porque yo creo que va a ser la más general que se va a hacer todo el mundo, y es: ¿y cuáles se pueden conectar? Siempre entre comillas, los que no lo veis no vais a ver mis dedos. ¿Cuáles se pueden, salvando las distancias y siempre desde un punto hipotético, se pueden conectar con Alcácer? ¿Cuáles son los que más directamente tú crees, Isra? Todos los que se pueden conectar con Alcácer, conectar en un supuesto, que no significa hipotéticamente, haciendo una película, son aquellos que presentan un modus operandi o alguna rama similar al propio caso del crimen de Alcácer, porque de aquí sí que tenemos las autopsias. No hay desapariciones como el caso de Gloria, el caso de las niñas de Aguilar de Campo, ¿vale? Ni tampoco hay autopsias raras, extrañas como el Macastre. Aquí las tenemos, equivocadas o no, pero están. Y a través de esos informes forenses, tanto del profesor Verdú como del profesor Frontela, sabemos que hay un modus operandi. Exacto. ¿Cuáles son los casos que se pueden conectar? Primero, hemos ido tocando aquí. Claro, primero el tema del físico, la morfología, la fisionomía de la víctima, de las chicas, la edad, la franja de edad, el tipo de físico,
¿vale? Es decir, típico de físico me refiero, no son exuberantes. No. Son todas de una apariencia angelical, inocente. Podrían perfectamente formar todas partes del mismo grupo. O sea, es muy curioso eso, ¿vale? Luego también hemos hablado sí que bueno hacer aquí yo que he visto las fotos de todas y las iré dejando aquí en el podcast. La única que veo un poco más distanciada físicamente por la imagen que he visto, porque solo he visto un par de fotos, solo hay un par de fotos de las chicas de Aguilar de Campo. Parecían llevar otro rollo para mí, diferente de tanto de look como a lo mejor de personalidad que tenían las otras chicas. Pero también... Pero si entran en la franja de edad... Entran en la franja de edad entran en otras cosas, claro. Sí. Vale, tú, por ejemplo, ponlas a las niñas de Aguilar de Campo al lado de alguna de las víctimas y se diferencia muy poquito la manera de vestir. Sí. ¿Vale? Quizá, con todo el permiso, hostia, es muy complicado hablar de esto. Quizá Toñi es la única que se sale de ese, pero bueno, también es una persona con una cara bonita, angelical, ¿vale? O sea... Y luego tenemos también la última, la chica que se encuentra en el campo de Naranjos, que esa sí que es la que se despunta un poco más, pero por la edad, pero por fisionomía también, claro. También entra. Luego también el tema de las limpiezas cadavéricas, que hemos hablado, que esto saldrá mucho en Alcácer, y que aquí tenemos un hilo con Macastre. Tema de las ligaduras. Que lo tenemos con el de ¿vale? la chica. Con el de Cristina Mercedes Llorca también lo tenemos, ¿vale? Y el de Aguilar de Campo, la similitud es la edad, la fisonomía y sobre todo el mismo modus operandi. Yo insisto, máximo respeto para las familias que sufrieron esto. Si yo me he ido de madre en algún comentario, pido perdón. Eso siempre. Es muy difícil. No queremos ser macabros, no queremos, simplemente queremos dar los datos porque creemos que se tienen que dar. Es muy difícil dar esto, contad de que yo lo estoy hablando desde un punto de vista muy frío, también muy No queremos justo, crear morbo tampoco. ¿vale? Nada. Hay que pensar en esas personas que estuvieron esperando a sus hijas y sus hijos y no llegaron nunca. Es muy duro. Que es muy duro. Se rompe mucho a familias. Hay que pensar lo que pasaría si a mí me escuchan las familias hablar de esta manera, en el cual yo lo único que puedo hacer es arrodillarse y pedir perdón, ¿vale? Porque intentamos tratarlo con todo el cariño del mundo posible. En la parte de las autopsias vais a olvidaros, los que busquéis que yo empiece a hablar frívolamente de una cosa o de otra. Voy a obviar hasta de dar nombres y no se va a decir nada, se va a buscar hasta la palabra más bonita si cabe, más suave, para explicar determinados puntos. Eso que quede muy claro. Porque eso lo hemos hablado y tenemos muy claro, hay que tener mucho respeto. Hay que tener mucho respeto para algo tan sumamente delicado, ¿vale? Y por favor, yo lo pido. Es una época de muchísimo sufrimiento, es un dolor que todavía sigue ahí todavía para todas estas personas, y hay que abrazarlos mucho y darles mucho cariño y mucho amor a toda esta gente. Y tampoco conspirar, simplemente hacerse preguntas, tanto de una versión como de otra, y tampoco dañar. Y termino. Con esto no estamos diciendo que hayan sido los mismos asesinos. Simplemente estamos diciendo que hay cuestiones, interrogantes, que se quedan ahí, ¿vale? Y que no tiene por qué ser lo mismo. A lo mejor estamos hablando de otra cosa y ni lo sabemos. Pero esto que quede clarísimo y cristalino. Totalmente. Y con esto yo ya termino. Hoy el último apunte. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, si habéis llegado. Como siempre, que no lo he dicho al principio, se agradece un buen like, que siempre que se comparta, que se suscriba, sobre todo si estáis interesados en esto, suscribíos porque vamos a ir, no cada semana vamos a subir algo relacionado con este caso por falta de tiempo, porque IRA pues, viene desde una cierta distancia y demás, aparte que tienen que ir saliendo otros podcasts, pero si tenéis paciencia, iremos sacando cada cierto tiempo paulatinamente capítulo a capítulo este tema y otros que a lo mejor os puedan interesar. Y sobre todo eso, suscribíos, compartirlo, darle like y lo que decimos, los que tengan alguna pregunta o cualquier otra cosa, un comentario con respeto. No, por favor, haters no. Por favor. Porque lo que decimos, no vamos a entrar al trapo con ese tema, no se les va a contestar, no se van a borrar porque no queremos censurar a nadie. Es que el nivel es muy bajo. Pero no vamos a contestarlo, porque nosotros estamos intentando contarlo desde un punto con mucho respeto, siempre con datos que creemos y por lo que hemos investigado y buscado, y además
correctos. Si nos estamos equivocando en lo que hemos dicho, nos pueden corregir. Ningún problema. Y ya está, simplemente era eso. Así que nada, nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao.